También ser rápida. 5 minutos, por favor. Muy brevemente, indicar que FEDA es la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias. Quizás la característica más importante es que somos una federación, es decir, una agrupación de asociaciones, porque consideramos que estas asociaciones que están en el territorio, en cada zona, pues son las más sabedoras de la realidad de cada entorno. Muy rápidamente quería exponer un proyecto que estamos desarrollando durante el año pasado, este año también, que es el proyecto CORSE, de corresponsabilidad social para emprendedoras y empresarias del mundo rural. Este proyecto surge de las iniciativas ICRAS, que son unas iniciativas que se suscriben dentro de un apoyo o dentro de un marco de colaboración entre Noruega, Islandia, Liechtenstein y el Gobierno de España. Concretamente, el proyecto va dirigido tanto a la zona rural de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León. Concretamente, lo que se pretende es, a través de la metodología del entorno y del enfoque del marco lógico, conseguir descubrir las barreras que pueden encontrarse las mujeres en estos ámbitos, establecer un plan específico para cada barrera y definir de alguna forma o apoyar un desarrollo sostenible y potenciar la sostenibilidad y conseguir un mayor emprendimiento femenino. Esta es una metodología, la metodología del entorno del marco lógico, que surge en los años 70 del siglo pasado, en la década de los 70, y en la actualidad es utilizada por la mayoría de las empresas, de las agencias de desarrollo de las Naciones Unidas. Es una metodología que está diseñada para la conceptualización, diseño, implementación y evaluación de los proyectos de desarrollo, de los proyectos de desarrollo de carácter social. Entonces, en este sentido lo hemos utilizado y lo que nos da es una matriz muy sencilla, una matriz de planificación en la cual se ven las barreras que se han detectado, las barreras que se ha consensuado con las mujeres y los actores que han participado en esas barreras o que pueden participar en esas barreras para intentar minimizarlas. Muy rápidamente voy a comentar el proyecto concretamente, de momento las barreras que se han detectado. Hemos contado con un perfil de mujeres siempre del entorno del medio rural, todas empresarias y emprendedoras, muy dinámicas, de edades muy variopintas, jóvenes y personas más mayores. Y, bueno, básicamente es lo que sí que se ha detectado, precisamente quizás por esa característica, esa diferenciación entre personas más jóvenes y más mayores, es diferencias en tema de formación y en el apoyo del entorno. Nos hemos encontrado con mujeres mayores con más deficiencias en temas de formación y con un apoyo menor en su entorno. De hecho, muchas nos decían que había sido su aprendizaje, había sido una auténtica carrera de obstáculos. Las áreas, que quizás sea lo más interesante, las áreas en las cuales hemos definido varias áreas, en las cuales hemos detectado barreras y en principio las más destacadas han sido las siguientes. En el área institucional ha sido casi unánime en todos los territorios y en todas las comunidades afectadas la consideración de falta de apoyo de las administraciones, ya tanto a nivel nacional, regional y, por supuesto, la administración local, que es la que ven más cercana, falta de apoyo con los pequeños negocios y los pequeños productores. Un minuto. Sí. De hecho, incluso algunas de ellas hablan de auténtica hipocresía porque se vende mucho el tema rural, pero luego no perciben ese apoyo de las administraciones. Importante, detectan también una falta de flexibilidad del entorno normativo. Indican que si ellas a otros niveles no se les dota de recursos en temas de nuevas tecnologías y demás, ¿por qué se les aplica la normativa como se le puede aplicar a cualquier otro negocio liderado por mujer? El área de infraestructuras ha salido ya aquí, escasas infraestructuras de transporte público y temas de nuevas tecnologías. Y por último, destacar una cosa que yo creo que es para que hacernos que pensar, que es la pérdida de la cultura rural. Eso yo creo que no se puede consentir y hay que hacer un empoderamiento de las mujeres en este ámbito. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Y siento...